Buenas tardes, bienvenido a esta transmisión en vivo que es de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, El Salvador. Quiero darles una cordial bienvenida, invitarles a que en este momento se conecten, diciéndoles pues que bendito sea Dios que hace más de 68 años Dios utilizó un hombre para formar esta bendita organización, a la cual le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Parece largo, pero con el pasar del tiempo hoy lo pronuncio perfectamente. Donde le mostró multitudes de hombres con sus rostros cabizbajos, sus hombros topados uno con otro, pero con sus miradas tristes, decía que parecieran muertos en vida. Así me encontraba yo. Dentro de esa visión de hombres muertos en vida estaba yo. Pero luego el Señor en su infinita misericordia le muestra a Demos Chakarian, que fue el fundador de nuestra organización, una nueva visión, donde esas mismas multitudes eran restauradas por el poder del Espíritu Santo, hombres alegres, con sus brazos alzados al cielo, dando gracias a Dios. Ahora yo me identifico en esa visión, en un cambio radical de lo que era antes y lo que hoy soy, conociendo y viviendo de las maravillas de Dios. Mi nombre es Santiago Barrera, pertenezco al capítulo Las Palmeras de Sonsonate. Voy a explicar el por qué Dios ha sido tan grande conmigo. Yo nací de una familia con una cadena del ateísmo. Mis raíces son, mi abuelo era de Francia, mi abuelo era de España. Ellos emigraron al oriente de Guatemala, trayendo de 7 años a mi padre. Pero ellos también, de generaciones, no sé cuántas generaciones, tampoco creían en Dios. Y bajo esa cadena de maldición fui engendrado, fui criado. En mi niñez, siendo en un hogar, se puede decir, bien, donde no faltaba nada, pero faltaba mucho, faltaba Dios. A mí me inculcaron que Dios no existía, que Dios lo había creado el hombre como una imagen ficticia para sentirse protegido ante algo que realmente no existía. Y todo aquel que creía en Dios era un inútil, un débil, un cobarde. Y así me inculcaron a mí. Incluso yo, cuando nací con un problema en mis extremidades, así con una especie de parálisis, con mis piecitos pandos, pero echándole ganas a la vida. Así aprendí a caminar. Mi madre se avergonzaba de mí. Yo nunca tuve una caricia de una madre, nunca escuché un te quiero, un te amo, nunca. Sin embargo, yo me volví la sombra de mi padre, porque de él sí recibía mucho cariño. Pero sin embargo, él era una persona atea. Recuerdo yo cuando era un infante con problemas para caminar, a cada rato me caía. Pero él me decía, carajo, levántese. Luego no vaya a ser que alguien le ayude y vaya a decir que es de su propiedad o que Dios le ayudó. Entonces yo tenía cierto temor que alguien me levantara. Me levantaba yo solo. Las 20 veces que me caía en el día, yo ligerito me levantaba yo solo, porque mi padre decía que si alguien me ayudaba a levantarme, le iba a deber un favor, o me iba a decir que Dios era el que me había ayudado. Entonces, así crecí hasta llegar hasta mi juventud, mi adolescencia, donde a mi temprana edad yo había sacado mi educación básica con aspiraciones a un bachillerato, pero
La vida era dura también, teníamos que viajar desde el pueblo donde vivíamos hasta otra ciudad para estudiar, entonces se nos hacía bien difícil. Entonces yo opté por presentarme al Ejército Nacional de El Salvador, donde un mes después quería desertarme, pero ya era imposible. La instrucción militar era dura, pero sin embargo hice un gran esfuerzo por permanecer allí, a pesar de que cuando estaba pequeño había tenido deficiencias para caminar, pero en el ejército se terminaron todos esos problemas. Así fue como yo duré mucho tiempo y allí logré yo lograr mi objetivo, que era estudiar, sacar mi bachillerato y luego una carrera universitaria. Soy ingeniero civil, soy ingeniero electricista, pero aún así, con tantas carreras profesionales, había un vacío en mi corazón, un vacío que no podía llenar nadie más que solamente Dios. Pero era una persona que no solamente creía en Dios, sino que también perseguía a las personas que creían en Dios. Yo blasfemaba contra el poder del Espíritu Santo y me reía de todas las personas que decían ser creyentes. El Señor tenía propósitos conmigo, pero yo no los veía. Era un ateo pragmático. Mucha gente me invitaba a las iglesias y yo las repudiaba. Mucha gente llegaba a mi casa a quererle inculcar doctrina a mis hijos y yo la sacaba de mi casa y le decía que muchas gracias, pero que el único que imponía doctrinas en mi casa era yo, un ex militar, un profesional con un buen empleo, una condición económica estable. Entonces, ¿para qué me servía Dios en mi vida? No necesitaba ningún Dios en mi vida, mucho menos alguien que no existía. Pero dentro de los propósitos de Dios, dentro de los planes de Dios, siendo yo un profesional, ahí estaba. Él me tenía ya apartado para Él, este ateo que era duro, este ateo que nunca en su vida pensó estar hablando de las maravillas que Dios hace. Ahora lo estoy haciendo acá frente a ustedes. Lo he hecho en un podio, en un capítulo, y ahora el Señor me permite estar acá frente a ustedes en este medio de comunicación. Estando en uno yo de mis proyectos de electricista, el Señor me tomó en cuenta y cuando yo era una persona muy soberbia, Él permitió de que a mí me diera un infarto fulminante y que a mí me declararan muerto. En ese momento, pues la muerte me reclamó. Y era porque yo no estaba dando ningún fruto de lo que Dios había sembrado en mí. Era una persona atea. Y no era porque yo tuviera la culpa de ser ateo o ser así, sino que porque así me habían inculcado. Mi familia venía de generaciones en generaciones siendo atea. Familias europeas donde nació el cristianismo, pero ahora se han quedado sin el cristianismo. Dios me regresó a la vida, me devolvió la vida, empecé a respirar, empezó mi corazón a palpitar, pero yo en ningún momento dije que había sido Dios el que me había librado de la muerte, sino que era yo, en mis propias fuerzas, y porque yo tenía buenas defensas en mi cuerpo, yo había sobrevivido a un infarto fulminante. No me detenía nadie, porque eso creía yo. No vi pasar el poder de Dios en mi vida. Mucha gente me decía, es que Dios te ha dado una segunda oportunidad.
yo les decía, ¿cuál Dios? Cuando ustedes me digan, mira, este es el Dios que te salvó de la muerte, yo voy a creer en Él. Pero ahorita no me hablen de Dios porque no existe. Y si existiera, no creo que fuera capaz de dejar que a un hijo de Él le pasara esto que a mí me pasó. Y yo seguía en las mismas, diciendo que Dios no existía. Pero ¿cuál es la razón de las cosas? Mi Dios volvió a tratar conmigo. Y utilizó una cuestión tan pequeña para derrocar, para destruir este hombre que era tan soberbio que no lo dominaba nada. Utilizó un microorganismo, utilizó un microbio, utilizó algo que no se puede ver, utilizó una bacteria. Esa bacteria me destruyó. Entró por mi rostro, dañó mi cerebro, se comió todo el tejido de mi rostro. Si ustedes pueden ver, hay una cicatriz en mi cara. Yo no podía verme con una cicatriz en mi cara a un espejo. Sin embargo, el Señor dijo, ¿quién eres tú para decir que no? Y si es mi voluntad, esa bacteria, a pesar de que yo tenía 3 títulos, no me servía para nada. En una condición económica estable, pero no podía comprar salud. Gasté todo lo que tenía, la ciencia topó. Me volvió a reclamar la muerte, me daban 4 horas de vida. Dijeron a mi familia de que alistara un ataúd, la vela, el café, el pan, porque iba a haber vela en mi casa. Y los médicos no se equivocaban, porque cualquiera que me veía un cadáver. Sin embargo, Dios permitió que yo estuviera en un hospital durante 37 días, solamente esperando fallecer. Pero no fue así. Me aislaron, mi cuerpo putrefacto, oliendo mal como a un cadáver, causándole problemas a las personas que estaban en esa misma sala de hospital al momento de ingerir sus sagrados alimentos. El Señor me restableció, me dio una nueva vida, me dio un nuevo soplo, otra nueva oportunidad, aún sin merecerlo. Yo digo sin merecerlo, pero yo creo que para Él yo era merecedor de eso y más, con el simple hecho de estarles contando acá cuán grandes son las maravillas que hace Dios en la vida del hombre que le busca y aún en el hombre que no le busca, porque yo no le busqué. Pero el Señor me sacó de eso, me restableció. Pude salir del hospital, pude llegar vivo nuevamente a mi hogar donde me esperaba mi familia. Una familia que durante años yo le había inculcado también que Dios no existía. En mi casa yo les prohibía llorar a mis hijos. Yo les prohibía mencionar el nombre de Dios a mis hijos. En la mesa era prohibido mencionarlo. Ellos eran completamente ateos. La persona que ha estado conmigo, mi esposa también, ya ella blasfemaba contra el poder del Espíritu Santo y decía que Dios no existía. Entonces ese era un trofeo para mí. Algo que yo había logrado, matarle el poquito de fe que su familia le había inculcado cuando ella estaba pequeña. Mis hijos no es que no me quisieran, me tenían como miedo, porque yo era una persona muy impulsiva, una persona que no medía las consecuencias de mi actuar. Pero dentro de esa soberbia, dentro de ese ateísmo pragmático, donde la gente prefería no hablar conmigo porque todos sabían de que si me hablaban de Dios, ya no eran mis amigos. Yo los repudiaba y
y los alejaba de mí. Entonces la gente a veces hablaba, pero ya no me mencionaban de Dios. Yo recuerdo cuando salí del hospital, tenía muchos proyectos que había dejado pendientes, estando mal. Yo tomé un vehículo que era mío. Yo no recordaba muy bien cómo se manejaba, pero fui a buscar a mis hijos que estaban trabajando en un proyecto. Me regañaron, di la vuelta, me vine y ya no alcancé a llegar a mi casa. Me parqué bajo el sol de Sonsonate en el mes de marzo. Y Dios mandó un ángel para que colocara en el parabrisas un panfleto. Y ese panfleto, yo me dormí sobre el timón del vehículo, no sé cuánto tiempo, pero cuando desperté, vi que me pegaba sombra. Vi y dije, ¿y quién sería el que puso este panfleto acá? Pero no me levanté a quitarlo, sino que pude observar que había un manuscrito en ese panfleto a través del vidrio. Yo lo pude leer, lo leí de principio a fin. Y era una lectura bíblica de Romanos 10, 9, 10, donde dice así: si uno acepta a nuestro Dios como su verdadero y único Salvador. Yo lo leí, me levanté, lo quité, pero no lo boté. Lo metí atrás del asiento del vehículo y me fui. Esa fue la semilla que Dios puso en mi corazón para sentir la curiosidad de que si realmente Dios existía o no. Y luego visito un proveedor de materiales de construcción. Estamos hablando con él y él quizás no quería invitarme, pero luego Dios lo utilizó y me regaló una tarjetita para la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, donde me decía que me invitaba cordialmente a una cena en un hotel. Yo dije, pues no conozco este lugar, voy a ir. Y fui. Fue mi primer evento en la fraternidad. Y cuando yo llegué, pues con vendas todavía en mi cuerpo, un poco achicado, dije, van a sentir asco de mí porque ven que estoy enfermo. Pero no fue así. Me atendieron de una manera muy especial, me abrazaron y yo vi que no tenían ningún escrúpulo. Me hicieron pasar al frente, me sentaron, ahí me explicaron que era donde yo estaba sentado, me dijeron que era la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. A mí me parecía un poco raro, pues yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Pero sin embargo me quedé al evento porque no había forma de escapar. Escuché la visión. Cuando dijeron de que no eran denominación, no eran iglesia, no eran proselitismo, entonces me gustó y dije, bueno, y dijo el que dio la visión, y aquí caben hasta los ateos. Y yo dije, estoy en el lugar indicado, porque si caben los ateos, quiere decir que pues yo también. Y vamos a ver de qué se trata su organización. Me dijeron que eran hombres de negocios, pero yo no veía haciendo negocios a nadie ahí. Ahora me doy cuenta que el mejor de los negocios se hace ahí, con Dios. Pasó el evento, me retiré. Luego la siguiente semana me estaba llamando el fraterno que me invitó. Yo le digo, sí, ahí voy a estar. Era mi segunda vez. Estuve allá. No le encontraba mucha lógica. Mucha lógica. Oraban por todo. Y decía yo, no. Dicen que no son iglesias, pero oran por todo. Y para mí que es una religión más. Pero era mi segunda vez.
Y yo dije, bueno, voy a ir una tercera vez. Y fui una tercera vez, una cuarta vez, y en la cuarta vez alguien me dijo, va a haber un Sahel 1 en la Costa del Sol. Ah, excelente. Pero cuando me mencionaron eso, les digo, para mí no fue de mucho agrado, porque dije, si ya me meto a un rito de estos, decía yo, esta es alguna secta, esta es alguna religión, me voy a comprometer a estar viniendo a esta organización. Y yo no quería tener compromisos con nadie. Se llegó el día del Sahel, a mi cuarto evento. Digamos que mi cuarto evento fue un jueves y el sábado era que íbamos para el Sahel. Yo le dije, sí voy a ir. A las 4 de la mañana yo estaba enfermo, nervioso, no hallaba qué hacer, porque a las 4:30 iban a venir a traerme a mi casa. Me voy y cuando llegamos allá me decomisan mi celular, mi teléfono, mi reloj, y en fin, empiezan las alabanzas. Yo no conocía ninguna alabanza, nunca en mi vida yo había cantado una alabanza, solamente canciones de este otro mundo. Entonces a mí me pareció que estaba dentro de una iglesia, pero en ese Sahel ya había pasado sábado todo el día y en la noche yo seguía siendo un ateo pragmático. Yo le dije a Dios así, mira Dios, si es cierto que existís, y si no, mis palabras van al aire, pero no tenés poder. No podés doblegarme. Yo te digo que si realmente existís, hace que yo crea en ti. Y si haces que yo logre creer en ti, voy a reconocer que tú eres un Dios de poder. El Espíritu Santo nos hizo esperar. Cuando yo le dije esas palabras, yo empecé a sentir un fuego que me quemaba. Una experiencia sobrenatural. Pude entender de que Dios sí existía, que Dios sí tenía poder. Y ahí le dije yo, ahora Señor, quiero que me hagas algo. Quiero que me perdones, porque yo he sido un ateo pragmático y porque he perseguido a todos los que creen en ti, porque he causado muchos problemas, he blasfemado, pero ahora reconozco que sí existís. Yo llorando cuando yo era un hombre que no lloraba, yo no acostumbraba a llorar. Pero yo estaba llorando, yo no entendía por qué. Y le dije, Señor, si tú me ayudas a mí, yo quiero hacer un pacto contigo. Yo quiero servirte el resto de mi vida. Ahí entendí yo que todos mis problemas anteriores los vi pasar ahí en un momento y pude comprender que era Dios el que se había manifestado en mi vida. Yo le dije, Señor, ahora reconozco que eres tú el que pasabas en mi vida, que no era de otra parte, sino que eran señales para que yo en este preciso momento te conozca. Pero ahora que yo creo en ti, yo he cometido un error. Yo le he dicho a mi familia que tú no existes. Yo los he vuelto un ateo. Toda mi familia no creía en ti. ¿Y ahora qué hago? Regresar como un perrito con la cola entre las patas y decirles que me he equivocado, que viví 47 años de mi vida siendo ateo. Yo quiero que me hagas un milagro. Así como tú hoy me has hecho creer en ti, yo reconozco que es un milagro. Pero quiero otro. Yo todavía pidiéndole milagros y era la primera vez que yo me encontraba con Dios. Yo le dije, permitime que mi familia
te conozca y te sirva. Para mí era bien difícil, algo imposible, pero para Dios no había nada imposible. Salimos del Sahel, me estaban esperando en mi casa. Yo vengo y llorando, yo les pido perdón porque les había inculcado algo equívoco. Les he dicho, yo he vivido mi vida equivocadamente, pero ahora en este convivio, le decía yo, que acabo de ir a la Costa del Sol, me doy cuenta que Dios sí existe, que el Espíritu Santo sí existe y se manifiesta. Lo he podido sentir, lo he podido disfrutar. Discúlpenme, perdónenme, pero Dios sí existe. Ahora mi esposa es servidora del capítulo Las Palmeras de FINEC. Mis hijos, los 4 hijos, también son servidores de FINEC. Están en un capítulo de jóvenes. Mi hijo mayor es el coordinador y todos están involucrados, ¿sí? Bendito sea Dios. Ahora reconozco que Dios no hace cosas a medias. Desde el momento en que iluminó a esta persona, Demo Shakarian, para liderar esta organización, había pensado en mí. Había pensado en mucha gente que ruega por el mundo sin ninguna esperanza. Había pensado en mi familia. Había pensado en muchas personas que yo les he hablado de la fraternidad y que les he contado cuántas maravillas ha hecho Dios en mi vida. ¿De dónde me ha sacado? ¿Hasta dónde Él ha bajado? Y me ha rescatado de la basura, me ha hecho un hombre nuevo. Quiero decirles que yo estoy muy agradecido con Dios ahora. Me ha transformado. Me ha transformado. He podido ver qué es vivir sin Cristo y qué es vivir con Cristo. He podido vivir sin esperanza y he podido vivir con la certeza que Dios en ningún momento se va a alejar de mí. El hecho que hoy sea fraterno, que tenga 3 años de ser fraterno, no quiere decir de que los problemas se terminaron, que las enfermedades se fueron. No. Pero ahora vivo creyendo en Dios, sirviéndole a Dios, con esa fe, con esa esperanza de que Él en ningún momento me deja solo. Y venga lo que venga, todo lo que viene de Dios es bueno. Hace 1 año, menos de 1 año, siendo yo un servidor de Dios, 4 médicos oncólogos me diagnosticaron cáncer en mi estómago. Esas 6 letritas que cualquiera ponen a temblar. Esa palabra que nadie la quisiera escuchar en uno de sus familiares, mucho menos en su cuerpo. Pero yo le decía, Señor, dame fortaleza, porque si anteriormente no quisiste llevarme y me sanaste de esas enfermedades mortales donde la ciencia topó, y sané cuando empezaste tú a orar, que se haga tu bendita voluntad. Y si es el momento, y si esta es la enfermedad que vas a utilizar para llevarme a tu presencia, bendito seas, yo estoy preparado. Me vi súper mal, vomitando sangre, haciendo sangre, con dolores que no se los deseo a nadie. Y con aquella situación de que me habían declarado cáncer. Es duro porque como humano uno siente, ¿verdad?, dejar su familia y el apego y todo esto, y la familia también sufre con uno, sufre a la par de uno. Pero yo me levantaba de madrugada, postrándome y diciéndole, Señor, gracias.
Ahora ya no es como antes, cuando yo no tenía ninguna esperanza. Ahora sé que tú estás conmigo y tú me vas a sacar de este problema. Súper mal. Mi presidente de mi capítulo una vez me llama y me dice: fraterno, fíjese que nos han invitado a llevar el evento a un capítulo, pero nomás tengo 3 servidores y nadie quiere ir. Claro, la gente trabaja, es empleada, no dispone de tiempo, y a veces pues porque es incómodo levantarse a las 4 de la mañana y salir a servir. Pero yo ya estaba levantado y qué más da, yo le digo: fraterno, voy. Me dice: usted está súper mal de salud, usted no puede salir. Yo le digo: yo voy porque Dios me va a dar fuerzas para ir a servir. Me bañé, me alisté, nos fuimos, llegamos al capítulo, me asignaron la visión de FINEC. Y cuando se llegó mi turno, en mi participación, me paré ante ese podium. Yo sentía desvanecerse, me sentía morir. Sin embargo, el Señor me sostuvo de pie y me permitió dar la visión de FINEC. Terminó el evento y cuando veníamos de regreso hacia Sonsonate, mis fraternos me vieron tan mal que creyeron que yo iba a fallecer en ese vehículo. No sé cómo me vieron, pero me vieron súper mal. Oraron por mí, oramos, me impusieron mano y a partir de ese momento el dolor desapareció, el cáncer desapareció, nunca más se volvió a sentir ningún dolor. Fue el poder del Espíritu Santo el que en ese momento me limpió, pasó por mí. Los exámenes posteriores dieron como resultado negativo ninguna célula cancerosa en mi cuerpo. Limpio, con todos mis órganos restablecidos, como si fuera un jovencito que nunca hubiera tenido una enfermedad. ¿Quién hace eso? Eso solamente lo hace Dios. Él es el único que tiene poder. Y por eso yo le sirvo. Cuando yo le conocí, yo le dije: Señor, yo quiero servirte el resto de mi vida. Yo no pude medir la magnitud del pacto que yo estaba haciendo, porque no sabía cuánto tiempo yo me estaba comprometiendo. Simplemente le dije: el resto que me queda de vida. Ya llevo 3 años y voy para más. El Señor me tiene con vida, me tiene con salud, cositas que se dan en el diario vivir, problemas se dan, pero no importa cuán grande es el problema, Dios no hay nada que no pueda solucionar. Él es el único. Yo ahora tengo a alguien en quien confiar, y cuando viene una tempestad, cuando viene una tribulación, yo le digo: Señor, para mí vivir es vivir en tu gracia, y morir para mí es ganancia, como dice la lectura. He podido ver la magnitud del poder de Dios en mi vida. Aquí en mi familia hablamos el mismo lenguaje. Oramos, servimos, vamos en familia. Mi situación económica fue restablecida, mi salud fue restablecida. Me ha dado cosas pues que solamente Él puede darlas. Yo por eso le digo: Señor, no me sueltes de tu mano. Aunque no estemos yendo a capítulos, aunque no estemos haciendo eventos, pero yo vivo dándole gracias a Dios. Vivo pidiéndole, vivo alabándole,
en agradecimiento de dónde me ha sacado Dios. Les digo, es algo maravilloso. Y si en mí lo ha podido hacer, y si en mi vida el Señor ha podido actuar, ha podido restablecerme, principalmente sacarme de esa cadena del ateísmo, esa cadena de maldición. No importa cuál es la cadena que tú tengas, el Señor puede romper esas cadenas y hacerte libre para que tú también seas un servidor de Él. Si en este momento no eres miembro de Fraternidad, yo te aconsejo que busques un capítulo de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio completo, para que puedas vivir, para que puedas disfrutar de las maravillas que hace Dios. Él es el único, porque yo hubiera podido morir en esa cadena, hubiera podido morir como muere cualquiera, sin ninguna esperanza. Pero ahora yo estoy feliz. Yo soy de los hombres más felices de la tierra, como dice nuestro eslogan. Y es la verdad. Porque cuando Dios está en nuestros corazones, no falta nada. Hoy todo el mundo está asustado. Corre de un lado para otro. No encuentra qué hacer porque un virus los tiene asustados. Algo que no se puede ver. Todo el mundo anda con tapabocas, con mascarillas, con trajes. Pero ¿contra quién se protege? Con algo que no puede ver. Pero si creyera en alguien que no se puede ver, pero se puede sentir, ese se llama Dios. Ese se llama Espíritu Santo. ¿Por qué vivir asustado? No hay forma de que un hijo de Dios viva asustado, sino vivir confiando en que Dios es el único que nos puede salvar. Algo tan insignificante que no se puede ver. No se puede ver el enemigo, pero todo el mundo corre, todo el mundo está asustado. Yo quiero decirles esta noche, fraternos, que Dios no desampara a su pueblo, que Dios está allí para librarnos de cualquier mal, porque el que cree en Dios, ha hecho un pacto con Él. Él en ningún momento falla. Aunque nosotros fallemos, Él es fiel. Y nos está esperando. Así es que, fraternos, pudiera pasar acá muchas horas más contándoles cuántas maravillas ha hecho Dios en mi vida. Pero por ahorita este ha sido mi testimonio de esta noche. Y como yo les decía, la curiosidad de creer en Dios empezó a través de una oración. Yo quisiera que esta noche hiciéramos esa oración. Si tú ya la hiciste 1, 2, 3 veces, esta noche yo te invito a que la hagas con el corazón. Vamos a inclinar allí donde tú estás nuestros rostros y vamos a decir: Padre Celestial, sé que eres Dios, que enviaste a tu Hijo unigénito a morir en mi lugar, en una cruz, para el perdón de mis pecados.
Esta noche, Señor, vengo a ti con mi corazón humillado, pidiéndote perdón por todos mis pecados y diciéndote que esta noche te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, para que cuando tú quieras que yo parta de este mundo, pueda gozar ante tu presencia. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya para concluir, vamos a hacer una oración de despedida. Les deseo que Dios los bendiga y los guarde siempre. Vamos a decir: gracias, Padre, porque esta noche hemos sentido el poder de tu Espíritu Santo manifestándote en nuestros corazones. Gracias por permitirnos concluir este evento maravilloso, este testimonio donde contamos las maravillas que tú puedes hacer en nuestras vidas, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor. Protégenos en nuestros hogares. Llévanos en el hueco de tus manos donde quiera que vayamos, Señor. Cuida de nuestras familias y no nos desampares nunca, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre y que todo lo que hagamos sea para darte la gloria y la honra a tu nombre, Padre Celestial. Bendito seas, Señor. Bendito seas porque tú permites que todo acontezca en este mundo para que todas las personas que no te conozcan puedan llegar a tus pies, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Buenas noches.